Jean-Jacques Rousseau nació en Ginebra, Suiza, en 1712. A los 16 años, tornó su propia vida a la independencia. Partió para París como profesor de música. Colaboró con Diderot y d'Alembert para una famosa enciclopedia. También conquistó el premio de la Academia de Giraud a los 38 años con su discurso sobre las ciencias y las artes. Publicó varios libros, entre ellos El contrato social, que inspiró a la Revolución Francesa, y Emilio, considerado como una de las obras más revolucionarias de la pedagogía por sus ideas radicales y el disgusto de otros como Voltaire. Jean-Jacques viajó para Inglaterra, abrigado por David Hume, dedicado sus últimos tiempos a la autobiografía, y falleció a los 66 años en Herméneville, Francia, en 1778. A ti me dirijo, mi amorosa y prudente que supiste apartarte del camino. Así es uno de los prefacios del libro, Emilio O de la Educación, inspirador de Pestalozzi y la Escuela Nueva escrito por su forma de romance. Emilio consiste en un tratado pedagógico que une política, educación y ética, orientado en una de las etapas sobre cómo educar naturalmente a los niños. Emilio es educado en un ambiente con la naturaleza protegido de las reglas sociales. De un lado la educación constructivista y de otro lado imaginaria iluminista. Declara la creencia de la educación reveladora como un punto de transformaciones sociales. Emilio representa la especie humana en su potencia y virtud, educado para vivir en compañía de Sofía, y con otros en sociedad libre y democrática. Lanzado en 1762, el libro de Emilio tomó su paradigma en la educación tradicional. Insiste el elitismo en la educación, manifestando la educación como privilegio y afirmando que es un derecho de todos, criticando la vieja pedagogía de rígida, punitiva, mera transmisora y jerárquica de conocimientos memorizados que trataba a los niños como adultos en miniatura. Con su visión naturalista del mundo, fue el descubridor de la infancia, fue el primero en entender que la infancia como una forma particular del ser humano es diferente de la edad adulta. El aprendizaje es conducido a los intereses del aprendiz en una educación progresiva, de juego e interactiva. Por un lado identificaba las especificaciones de la edad infantil y por otro proyectaba el hombre del mañana, delimitando claramente la frontera del hombre de la naturaleza, el cual es libre, espontáneo y natural, y al hombre civil enmascarado y degenerado por la disciplina de la sociedad. De ahí la necesidad de investigar profundamente de ese hombre, de la naturaleza o natural, buscando de niño en niño con sus maneras propias de observar y distinguir sin perturbar su orden, ni tampoco sustituir la naturaleza, todo para fundamentar un fuerte lazo en la virtud original. Según Carlota Boto, autora del libro La Escuela del Hombre Nuevo, Rousseau preconiza primero el corazón humano. Para Carlota, Emilio es una obra que habla sobre el afecto, ideando al niño a la emoción, difundiendo el sentimiento con pensamiento. Eso conduciría el amor por el conocimiento. Rousseau explica, no se trata nada más de enseñarle ciencias, marchitando su gusto para amarlas con esos métodos para aprenderlas, cuando ese gusto debe ser suficiente para aprenderlas. Ese, con certeza, es un principio fundamental de toda la educación. Las primeras frases del libro Emilio se ven las grandes primicias que inspiraron a Rousseau. El hombre es el autor de las cosas, las degenera o corrompe. Para Rousseau, el hombre nace bueno, mas la sociedad, la vida cosmopolita y las instituciones sociales, la civilización en sí, lo corrompe, metiendo, alterando, mutilando, tomando como lo artificial lo natural y sofocando la bondad del hombre y manipulando su mente. ¿Cómo evitar eso? ¿Cómo formar en un hombre que conserve su estructura, su libertad, su autonomía, su compasión con las igualdades creadas del propio hombre? Según Rousseau, fortaleciendo de tal manera su formación en la infancia y adolescencia que a medida
que vaya creciendo se consolide en un hombre total, incorruptible, fuerte en el físico, fuerte en el espíritu, el intelecto, la razón y el sentimiento. Sabiendo esto mismo, él no será magistrado, ni soldado, ni padre. Él será primeramente un hombre. Rousseau dice que el hombre es el estado de un arte como hombre formando al hombre con corazón y espíritu, con valores que se distinguen en una carrera militar, eclesiástica o de abogacía, poco importa. Es la vocación del hombre, la naturaleza de la vida humana libere el oficio que le quieren aprender y para la felicidad de la vida. Rousseau dividió la existencia en el libro de Emilio en 5 fases: lactancia, hasta los 2 años; infancia, de 2 a 12 años; adolescencia, de 12 a 15 años; juventud, de 15 a 20 años; y la edad adulta, de los 20 a los 25 años. De los 5 libros de Emilio, los 4 primeros tratan de la educación de Emilio y en el último libro, el matrimonio con Sofía. Rousseau considera el periodo del nacimiento hasta los 12 años, que es el más delicado ya que pueden surgir varios desvíos. Es por eso que la educación de ese momento, llamada educación primaria, debe de ser negativa. Eso es, sin deberes, manteniendo, conservando y fortaleciendo las cualidades morales nacidas del niño. Según Rousseau, la educación negativa consiste: no hay nada virtuoso más que en preservar el corazón y el espíritu. En ese periodo el maestro interfiere lo menos posible, estimulando los sentimientos en la búsqueda de experiencia, lo que es importante. Hacer al niño el deseo de aprender, hacer todo sin hacer nada, de ahí la expresión negativa. Para Rousseau, no se le debe de enseñar al niño ideas abstractas y complejas antes del desenvolvimiento de la razón, porque en la infancia, según él, la razón duerme. Así, en la primera etapa es cuando el niño tiene necesidades más físicas. Debe de ser cuidada para perfeccionar sus sentidos. En la primera fase, el niño debe de ver, tocar, oír, sentir, probar y desarrollar los sentidos según Rousseau. En la etapa de la infancia, el niño debe de aprender, debe de igualar por ellos mismos, es por así decirlo, a sentir. Para Rousseau, aprendes en la vida de 3 elementos: con la naturaleza, con las cosas y con las personas. Solo el inicio de la adolescencia es cuando entra la razón y empieza a surgir. Es cuando se aprecia menos la naturaleza y las cosas. Empieza a tomar más importancia a las operaciones más abstractas y así empieza a completarse como adulto con total utopía. Así se culpe y se ejercita a sí mismo al mismo tiempo. Cuanto más fuerte y robusto, más se torna sensato y ambicioso. Quiere algún día compartir su vida con una mujer, convertirse en un gran hombre y convertirse en un gran sabio y en un vigoroso atleta.